Si estuvieras en un avión, a punto de aterrizar. Miras por la ventana y ves cómo la pista se acerca rápidamente. En el momento del impacto, las ruedas del avión tocan el suelo a más de 250 km por hora, generando una nube de humo por la fricción. Y aquí es donde te haces la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo es posible que los neumáticos del avión no exploten con ese impacto? Si fueran como los de un coche, deberían reventarse o desinflarse al instante. Pero no lo hacen. ¿Por qué? ¿Cómo resisten esa presión y temperatura extremas? Y sobre todo, ¿sabías que los neumáticos de los aviones no se inflan con aire, como los de un coche o una bicicleta? ¿Por qué? En este video responderemos a todas estas preguntas. Si piensas en cualquier neumático, ya sea de un coche, una bicicleta o incluso una moto, todos tienen algo en común. Están inflados con aire comprimido. Pero el aire tiene un problema. Cambia de volumen con la presión y la temperatura, y puede expandirse o contraerse de manera impredecible. Si esto ocurre en las ruedas de un avión que aterriza a velocidades extremas y con pesos de cientos de toneladas, el resultado sería catastrófico. Sin embargo, las ruedas de los aviones parecen soportarlo sin problemas. ¿Cómo lo logran? Lo primero que hay que entender es que los neumáticos de los aviones no son como los que usamos en tierra. Son auténticas maravillas de la ingeniería diseñadas para soportar fuerzas que destruirían cualquier otro tipo de llanta en segundos. A diferencia de los neumáticos comunes, los de los aviones están hechos de una forma distinta. Los neumáticos de los aviones comerciales están fabricados con una variedad de materiales avanzados para soportar las condiciones extremas a las que están expuestos. Estos materiales incluyen caucho natural y sintético, aunque en el caso de los aviones comerciales, se prefiere el caucho natural por su resistencia y durabilidad. Telas y mallas. Estos materiales se utilizan para reforzar la estructura del neumático, proporcionando resistencia a la tensión y al desgaste. Hilos. Se utilizan para reforzar aún más la estructura del neumático y componentes químicos, es decir, diversos compuestos químicos se agregan para mejorar las propiedades del caucho y del neumático en general, como la resistencia al calor y a la abrasión. El Kevlar también se utiliza como componente de fabricación de los neumáticos de los aviones. Los neumáticos reforzados con fibra de aramida de marca Kevlar brindan una mayor resistencia y estabilidad térmica, lo que es crucial para soportar los ciclos de aterrizaje y despegue, la fricción y los cambios rápidos de temperatura a los que están expuestos los neumáticos de las aeronaves. Por ejemplo, Goodyear ha desarrollado neumáticos que combinan Kevlar con nylon para mejorar la resistencia y reducir el peso, como se menciona en el neumático Flight Radial, diseñado para el Airbus A321 XLR, aumentando de esta manera la resistencia y permitiendo un mayor número de aterrizajes. Pero el secreto de su resistencia no está solo en los materiales, sino en lo que los llena por dentro: nitrógeno puro. El uso de nitrógeno en los neumáticos de los aviones no es una coincidencia ni un simple capricho. De hecho, se debe a razones muy específicas que hacen que el aire común no sea una opción viable. Primero, el aire que respiramos contiene aproximadamente un 78% de nitrógeno, pero también tiene oxígeno, vapor de agua y otros gases. Cuando un avión aterriza, las ruedas alcanzan temperaturas extremas debido a la fricción con la pista. Si dentro de los neumáticos hubiera aire normal, la presencia de oxígeno y humedad podría provocar combustión espontánea o la formación de hielo a grandes altitudes, lo que comprometería la seguridad del avión. Pero eso no es todo. El nitrógeno es un gas seco y no reacciona fácilmente con otros elementos. Esto significa que no causa corrosión en las partes internas de las llantas ni afecta los sensores de presión. Además, el nitrógeno tiene una tasa de expansión mucho más estable que el aire cuando la temperatura cambia bruscamente, siendo esto algo crucial, ya que una característica inherente a los aviones es que al volar a tanta altitud pasan de temperaturas bajo cero a temperaturas extremadamente altas al aterrizar, y todo eso ocurre en cuestión de minutos. Ahora que ya despejamos algunas dudas, seguramente te estarás preguntando: ¿qué pasa si un neumático de avión se pincha en pleno aterrizaje? Bueno, aquí es donde la tecnología aeronáutica se vuelve aún más impresionante. Si un neumático de un avión se pincha en pleno despegue o aterrizaje, lo primero que hay que entender es que no representa un peligro inminente.
A diferencia de un coche, donde un pinchazo puede hacer que pierdas el control del vehículo, los aviones están diseñados para manejar este tipo de situaciones sin problemas. Primero, porque casi nunca dependen de un solo neumático. Los aviones están diseñados para operar con menos ruedas si es necesario. Cada tren de aterrizaje tiene múltiples ruedas y el avión puede despegar y aterrizar sin una de ellas, aunque esto puede requerir precauciones adicionales. Por ejemplo, un Boeing 747 tiene 18 ruedas en su tren de aterrizaje y un Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, tiene 22 ruedas. Si una de ellas se desinfla, las demás pueden soportar la carga sin dificultades. Pero, ¿qué evita que un neumático de avión se reviente fácilmente? Aquí es donde entra en juego otro factor clave, la altísima presión interna de los neumáticos. Mientras que la presión de los neumáticos de un coche promedio ronda los 2 o 3 bares, los de un avión pueden alcanzar entre 14 y 17 bares. Los neumáticos de un avión comercial se inflan a presiones muy altas, que varían según el tipo de avión y su diseño. Por ejemplo, en un Boeing 747, la presión de los neumáticos del tren principal es de aproximadamente 200 psi, unos 14 bar. Estos neumáticos están diseñados para soportar presiones aún más altas, hasta 800 psi o 55 bar, en pruebas de resistencia. Esto significa que están hiperinflados en comparación con los neumáticos convencionales, lo que les da una estructura extremadamente rígida y les permite soportar aterrizajes violentos sin deformarse en exceso. Aún así, las ruedas de los aviones no son indestructibles. Después de un cierto número de aterrizajes, deben ser reemplazadas. En aviones comerciales, un neumático suele durar entre 150 y 500 aterrizajes, dependiendo del tipo de avión y las condiciones de las pistas en las que opera. Otro aspecto fascinante es lo que sucede en caso de un aterrizaje de emergencia. Si el piloto sabe que hay un problema con el tren de aterrizaje o que una o varias ruedas podrían estar dañadas, los aeropuertos activan un protocolo especial. Los servicios de emergencia se posicionan en la pista con espuma especial y equipos listos para responder. Sin embargo, muchas veces el avión aterriza sin que los pasajeros siquiera noten la diferencia. Mientras continuamos, no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal para más videos interesantes. Pero, ¿qué pasa cuando un neumático de avión explota durante el aterrizaje? Aunque es raro, ha sucedido. Y las consecuencias pueden ser catastróficas si fragmentos de la llanta dañan partes críticas del avión, como ocurrió en el accidente del Concorde en el año 2000. Uno de los accidentes más impactantes relacionados con los neumáticos de un avión ocurrió el 25 de julio del año 2000, cuando un Concorde de Air France despegaba del aeropuerto Charles de Gaulle en París. Todo parecía normal, hasta que segundos después del despegue, el avión se incendió y terminó estrellándose contra un hotel, causando la muerte de 113 personas. Pero no fue un fallo del neumático en sí, sino una reacción en cadena provocada por un pequeño trozo de metal que había quedado en la pista desprendido de otro avión. Cuando el Concorde pasó sobre él a casi 300 km por hora, este metal hizo reventar el neumático violentamente. Los fragmentos golpearon el ala y rompieron un tanque de combustible, causando un incendio fatal. Este accidente marcó el principio del fin del Concorde, que fue retirado del servicio oficialmente en el año 2003. Air France realizó su último vuelo comercial en mayo de 2003, mientras que British Airways hizo su último vuelo el 26 de noviembre de 2003. Para evitar que algo así vuelva a suceder, la industria aeronáutica ha implementado medidas de seguridad aún más estrictas. Los neumáticos de los aviones modernos no solo están diseñados para resistir impactos extremos, sino que también pasan por controles exhaustivos antes de cada vuelo. Además, las pistas de los aeropuertos son inspeccionadas constantemente en busca de objetos que puedan representar un riesgo. También existen sistemas de monitoreo de presión en tiempo real, que alertan a los pilotos y al personal de mantenimiento si un neumático tiene una pérdida anormal de presión. A pesar de todas estas precauciones, sigue habiendo un fenómeno inevitable: el desgaste extremo de los neumáticos. Si alguna vez has visto un aterrizaje en primer plano, habrás notado que cuando las ruedas tocan la pista, un humo se genera de inmediato. Como dijimos anteriormente,
Esto se debe a que, al hacer contacto con el suelo, el neumático pasa de estar completamente inmóvil a girar a miles de revoluciones por minuto en una fracción de segundo soportando toneladas de peso. Y en ese instante, parte de la goma se quema debido a la fricción, reduciendo poco a poco la vida útil del neumático. Otra pregunta interesante que muchos se hacen es, ¿qué tan pesados son estos neumáticos? La respuesta puede sorprenderte. Los neumáticos de un avión comercial pueden ser bastante pesados debido a su diseño robusto y a las altas presiones que deben soportar. Por ejemplo, un neumático para un Boeing 747-400 pesa alrededor de 110 kilogramos. En comparación, los neumáticos de un Boeing 737-500 pesan aproximadamente 72 kilogramos. Estos neumáticos están diseñados para soportar grandes cargas y condiciones extremas, lo que explica su peso considerable. Además, las ruedas completas, incluyendo la llanta, pueden pesar aún más. Por ejemplo, una rueda completa de un Airbus A340 puede pesar hasta 250 kilogramos. Los neumáticos de aviones de carga o militares pueden ser más pesados aún. Además, los neumáticos de los aviones no tienen cámara de aire como los de una bicicleta o una moto. En su lugar, están diseñados como unidades herméticas, lo que reduce el riesgo de reventones y los hace más resistentes a impactos. Esta estructura también permite que mantengan la presión adecuada por más tiempo, lo que es esencial para la seguridad de los vuelos. Un detalle a tener en cuenta para evitar que los neumáticos de los aviones exploten por sobrepresión, especialmente cuando alcanzan temperaturas extremas durante el aterrizaje, es que cuentan con un sistema de fusibles térmicos. Estos pequeños dispositivos están diseñados para liberar el nitrógeno del neumático de manera controlada si la temperatura o la presión interna superan un nivel peligroso. En lugar de explotar violentamente, el neumático se desinfla de forma segura, reduciendo el riesgo de daños estructurales al avión o a la pista. Este mecanismo es crucial en situaciones donde los frenos del avión se sobrecalientan. Durante un aterrizaje de emergencia o cuando un avión debe abortar el despegue a alta velocidad, los frenos generan temperaturas extremas que pueden transferirse a los neumáticos. Si la presión interna aumenta demasiado, los fusibles térmicos entran en acción para evitar un desastre. Por último, una curiosidad que pocos conocen. Los neumáticos de los aviones pueden aterrizar completamente desinflados en casos extremos. Aunque no es lo ideal, si un avión toca tierra con uno o varios neumáticos sin presión, la estructura reforzada de las ruedas y el tren de aterrizaje permite que la aeronave frene de manera controlada. En casos de emergencia, un avión puede aterrizar con un neumático desinflado, aunque esto no es ideal y pueden resultar en daños significativos, tanto el avión como el neumático. Igualmente en estas situaciones de emergencia, como por ejemplo un despegue abortado o un aterrizaje de emergencia, los neumáticos pueden sobrecalentarse y desinflarse debido a los tapones fusibles que se funden a altas temperaturas para evitar explosiones, permitiendo un desinflado controlado, lo que ayuda a minimizar el daño a la aeronave y a los objetos cercanos. En resumen, como hemos visto, los neumáticos de los aviones son verdaderas obras maestras de la ingeniería. Desde su fabricación con materiales ultra resistentes hasta su llenado con nitrógeno en lugar de aire, cada detalle está diseñado para garantizar la máxima seguridad y eficiencia. Ahora, la próxima vez que veas un avión aterrizar, recordarás que bajo esas enormes máquinas hay ruedas diseñadas para soportar temperaturas extremas, velocidades de vértigo y fuerzas colosales sin fallar. Si llegaste hasta aquí y te ha gustado el video, déjanos un like y suscríbete al canal, y sigue descubriendo aspectos interesantes de la aviación en los siguientes videos que te sugerimos a continuación.